¿Alguna vez has tenido una idea, conociste algo, aprendiste algo, sacado una conclusión que te impactó tanto que llegó a cambiarte la vida? De esas ideas que llegaste a concluir, que terminaron prácticamente partiéndote la vida en dos, donde uno puede decir hay un antes y un después. Quiero contarte una historia personal para referirme al tema que te quiero compartir. Desde que estaba muy joven, a mí me ha gustado muchísimo el comportamiento humano. He querido saber desde esas tempranas edades por qué las personas nos comportamos como nos comportamos, por qué vos actúas como actúas y por qué yo actúo como actúo, por qué somos diferentes, por qué incluso siendo de una misma familia, viviendo bajo el mismo techo, compartiendo todos los días desde el nacimiento, aún así, con todo y eso, somos diferentes. ¿Qué es lo que hace que una persona se comporte como se comporte y qué es lo que hace que otra persona se comporte como se comporta? También desde esas tempranas edades he querido no solamente entender esto, sino conocer formas a través de las cuales, gracias a ese conocimiento, pueda descubrir herramientas que nos sirvan para hacer una vida más productiva, más eficaz, que contribuya con nuestra realización personal, nuestra felicidad, desde tan temprana edad. Y desde entonces, ese anhelo, ese deseo, esa curiosidad me acercó al mundo maravilloso para mí, que es la lectura. Y desde entonces he estado leyendo, consultando, aprendiendo y mucho sobre este tema. Así cabalgué desde los primeros años de formación académica, luego por la educación media y posteriormente en la educación superior, donde aterricé en una formación que por supuesto contribuía y mucho en entender esto que te estoy diciendo. Luego hice una maestría y posteriormente nuevamente estudiando otra vez. ¿Qué? Esto que te estoy hablando, que es un tema, como te digo, que me ha acompañado desde que estaba muy jovencito, desde mi niñez. Y me comencé a dar cuenta entonces que las personas nos comportamos de cierta manera y se podía prácticamente que bajo ciertos elementos clasificar el comportamiento de alguien y entender entonces por qué una persona se comporta de esa manera, su personalidad, su temperamento y otros aspectos biológicos, por ejemplo, que por supuesto suman para que una persona se comporte como se comporta. También están los factores culturales, familiares, y religiosos y tantas cosas más que suman para que una persona termine comportándose como se comporta. En ese orden de ideas, así fui madurando esa idea que me iba encontrando una y otra vez en los libros que leía, los que yo escogía, pero luego en la universidad que me encontré con muchísima más información extraordinaria, valiosa, que me comenzó a dar muchas más ideas, me amplió el espectro, me ayudó a entender mucho mejor. De esta forma, el mundo del mercadeo, la publicidad, la gerencia, la psicología, pues han sido campos muy importantes para mí. La filosofía, por supuesto, la antropología, la sociología, suman y mucho la historia para poder entender y responderme esa pregunta de por qué vos actúas como actúas y yo actúo como actúo. Así que fui, como te dije, entendiendo y casi que clasificando a las personas por algunas situaciones que me permitían a mí predecir cómo era esa persona y saber cómo iba a actuar de ahí en adelante gracias a ciertos factores que encontraba en los individuos. Y así podía, con, como te digo, relativo éxito, poder predecir cómo se iba a comportar de allí en adelante. Podía saber incluso cuando ante ciertos comportamientos, poder saber qué había antes, desde atrás, desde su historia, sin conocer a la persona,
No estoy diciendo que adivinar algunas cosas, sino dentro de sus patrones de comportamiento. No sabía y no puedo saberlo a menos que la persona lo diga, pero algunas cosas uno las puede entender de esa manera gracias a ese conocimiento. En ese camino de formación, y como te digo, profundizando y profundizando, porque siempre me ha gustado eso, me encontré con otras ideas que me llamaron muchísimo la atención. Y es que si bien es cierto, existen algunas cosas que influencian mi conducta, esas cosas no necesariamente me determinan. Porque cuando algo me determina, básicamente yo soy así porque eso me pasó en la vida. Y ya no hay otra opción. En ese orden de ideas, así lo estaba comprendiendo y por eso podía decirte, bueno, esta persona se va a comportar así por esta situación. Y obviamente, aunque hay sorpresas en la conducta de las personas, puede uno terminar diciendo, pero obvio, porque eso viene de tal cuestión. Insisto, entonces hay situaciones, circunstancias que dentro de mi proceso de conducta me determinan y sobre esa base yo actúo. Pero como te digo, me encontré con esta idea que fue algo que causó una explosión interna. Y comencé a revisar todos los conceptos, o como dicen algunos, las bases sobre las cuales yo había armado mi edificio filosófico, es decir, la forma en que yo entendía mi vida y sobre la cual yo actuaba, dirigía mi comportamiento, porque esto lo que estaba haciendo era un replanteamiento. Y si bien hay cosas que lo pueden a uno determinar, lo que aprendí es que no necesariamente me definen, porque en últimas soy yo el que elijo cómo actúo. Así, por ejemplo, uno puede decir, estoy disgustado porque lo que me dijo esta persona me ofendió. Obvio, ¿por qué estás así? Porque lo que alguien le dijo lo ofendió, no estuvo bien lo que le dijo y por eso está molesto y lo vemos el resto de la jornada indispuesto, indispuesta por lo que otra persona cercana, valiosa de pronto, le dijo y por eso es que está así. Obvio, así lo entendía. Sin embargo, con esta idea que te estoy compartiendo, comencé a replantear eso. Si bien es cierto, lo que esa persona dijo es molesto, mi respuesta a esa molestia no la define lo que esa persona me dijo. Soy yo el que elige la respuesta y en consecuencia puedo optar por un camino u otro que me permita cómo en ese momento decidir qué hacer. Y eso para mí fue increíble, porque me dio unas herramientas totalmente diferentes. En ese orden de ideas, ya he repetido esa frase, en ese orden de ideas, mi muletilla de hoy, me di a la tarea de comenzar a investigar mucho más en mi estudio y en reflexionando sobre el tema y en la experiencia de vida y en la experiencia de mi trabajo profesional, comencé a darme cuenta de algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que la forma de pensar de una persona afecta su conducta. Lo que hay en la mente de una persona, sus pensamientos, pero sobre todo esos pensamientos que están profundamente arraigados, esas ideas que me tienen convencido a mí de cómo es la vida y en ese orden de ideas, sobre esa base, cómo actuar, pues entonces ese pensamiento en últimas es lo que termina condicionando mi comportamiento y en consecuencia mi existencia, mi calidad de vida. Pero es esa forma de pensar. Entonces hay algo. Claro, yo tengo mi personalidad, tengo un temperamento, tengo una realidad biológica, pero también si tengo la oportunidad de tener un pensamiento consciente, porque por supuesto hay circunstancias biológicas que afectan el funcionamiento del cerebro de las personas y en consecuencia nosotros ya no estamos pensando de una forma funcional, pero con todo y eso, un pensamiento funcional o disfuncional afecta el comportamiento de las personas. Date cuenta de eso.
¿Qué fue lo que aprendí? Que si bien es cierto, hay aspectos que pueden influenciar mi conducta, también es cierto que en últimas la elección de mi comportamiento es mía. Y yo puedo cambiar mi manera de vivir si yo cambio mi manera de pensar. Pero no estoy diciendo con esos pensamientos superficiales de hoy va a ser un día maravilloso y por eso el día va a ser maravilloso. No necesariamente. Eso no es así. Me refiero a los pensamientos que profundos, los que condicionan la vida. Si eso los cambio, cambia también mi vida. Todos o en la gran mayoría de los casos hemos tenido experiencias de ese tipo, para bien o para mal. Experiencias que han sido tan contundentes que nos han cambiado la forma de pensar y luego de que cambiamos la forma de pensar, cambió nuestra vida de allí para abajo. Un cambio de pensamiento profundo hace que las personas cambien. Por eso muchas veces los padres de familia nos preocupan, por ejemplo, con quienes están compartiendo nuestros hijos, porque entre otras cosas, ellos pueden, nuestros hijos, comprarles las ideas que les están compartiendo y el hijo que nosotros, la hija que educamos de cierta forma, de un día para otro puede cambiar y terminar nosotros desconociendo a nuestro hijo. Lo desconocemos en el sentido que esta no es la persona que yo formé, que yo eduqué, se comportaba de una manera y ahora se comporta de otra. Y eso no solamente pasa con los hijos, por supuesto que pasa con uno de adulto. La pareja puede cambiar, yo puedo cambiar y cambiamos porque esos pensamientos que están ahí arraigados, que son los que dirigen la conducta, cambian. Y cuando esos pensamientos cambian, uno cambia. Y cuando uno cambia, todo lo demás comienza a tener unos efectos, unos resultados totalmente diferentes. Decía Marco Aurelio que la calidad de vida de una persona depende de la calidad de sus pensamientos. La forma en que una persona entiende la vida, la forma en que se la explica, la historia que se cuenta con respecto a cómo es la existencia afecta su comportamiento. Y por eso es que no todas las personas reaccionamos igual frente a un evento determinado. Y eso me llama mucho la atención. He visto y yo he estado en situaciones de esas que golpean de una forma muy fuerte y me llama la atención que las personas, algunas que estamos compartiendo la misma experiencia, el mismo golpe emocional fuerte, estresante por la circunstancia que estamos viviendo, me llama la atención que, como te digo, he visto personas y yo mismo lo he vivido, no reaccionamos igual a pesar de que este grupo de personas está compartiendo la misma experiencia. ¿Qué es lo que hace que una persona se comporte de una manera y otro de otra? La forma en que esa persona se explica la vida, eso condiciona su comportamiento. Pero lo que sí es claro es que uno ya en lo que te estoy diciendo, no puede justificarse en que yo soy así y no puedo cambiar de malas. Sí, de malas la persona que piensa así porque prácticamente cerró por fuera, echó llave por dentro y botó la llave, echó candado por dentro y botó la llave. Porque cuando uno dice yo soy así y no puedo cambiar, pues lamentablemente lo que está diciendo es que no lo voy a hacer. Pero eso es falso, porque uno sí puede cambiar. Y si esos pensamientos cambian, la persona también cambia. Y eso para mí fue enormemente liberador, porque me permitió, por ejemplo, enfrentarme a temores que, como los videos, el primer video de esta serie que he estado grabando desde el primer semestre de este año, apenas hace unos meses, ya voy por más de 60 videos, para mí era imposible, no lo podía hacer, aunque he tenido públicos de miles de personas enfrente, y entre hacer eso, hablar ante 1000 personas o miles de personas enfrente, o estar acá solo frente a una cámara de un celular, pues yo diría, prefiero ir a hablar con las miles de personas y no estar acá frente a la cámara del celular. Y por eso antes no lo hacía. Y sin embargo, haciendo ese cambio en la manera de pensar, pude hacerlo y grabar
seguido como lo he venido haciendo durante todos estos meses. Y lo que te digo, a esta hora ya llevo más de 60 videos, cosa que antes resultaba imposible. ¿Me liberé del temor? No, el temor sigue ahí, la incomodidad sigue ahí, pero ahora tengo un pensamiento diferente. ¿Y qué me hizo cambiar? ¿Me pasó algo en particular que hiciera que cambiara? No, yo mismo que soy, vuelvo y te digo acá, usando la metáfora, soy el programador, soy el que crea el programa. Entonces, creo el programa, modifico ese pensamiento y elijo una conducta diferente. Eso me ha dado la oportunidad de, a pesar de esos temores, poderlos enfrentar. Porque como dice la frase, el miedo lo que hace valiente a una persona no es que sea capaz de quitarse el miedo, de vencerlo, no, sino de que se atreve a enfrentarlo. Pero atreverse a enfrentar un temor está aquí en mi mente. Esa es una elección. Y cuando uno se da cuenta que puede programar sus pensamientos y luego ejecutar ese programa en la vida real, pues las cosas cambian, porque yo puedo decidir y elegir cómo voy a reaccionar yo frente a una situación que a mí me pase. Entonces, hay situaciones que me resultan muy molestas, pero en esta ocasión yo puedo elegir no perder la cabeza, no caer en el juego. Puedo tener situaciones inclinaciones veleidosas que llaman, o caprichos que pueden hacer que uno se sienta muy tentado en algún momento por algo, pero yo, como entiendo que soy el programador de mi vida, porque puedo elegir cómo pienso frente a una situación, puedo actuar independientemente de eso. Por ejemplo, sé que tengo un compromiso, una responsabilidad, pero hay algo que quisiera ver, que me llama la atención, una película, una serie, qué sé yo, y puedo ir a hacerlo, pero también puedo decir, no, voy a hacer esto con la absoluta tranquilidad, con gran satisfacción. ¿Y será que lo otro, ese deseo de ir a ver, por ejemplo, esa película se me quitó? No, ahí está. Pero tranquilamente puedo aplazar la gratificación. El deseo está, pero lo puedo manejar de una manera diferente porque yo tengo el control desde esa perspectiva, desde esa mirada. Y yo puedo elegir qué respuesta puedo dar ante un evento determinado. Eso me cambió definitivamente. Fue grandioso para mí porque comencé a hacer cosas que en otro momento, por ejemplo, no me hubiese atrevido a hacer, y le ha dado un sentido muy diferente a mi existencia, a hacer cosas, pero sobre todo a cómo me siento yo con la forma en que me relaciono con la vida, y en lo personal me ha traído un beneficio impresionante. Esas ideas, como te digo, que pueden cambiarlo a uno para bien, también lo pueden cambiar a uno para mal y pueden resultar contraproducentes para la persona que las tiene. Porque una mala experiencia que una persona tiene, la respuesta que tiene a esa mala experiencia puede llevarla a pensar de una manera que la afecte de ahí para arriba en su vida. A veces tenemos experiencias muy desagradables, por ejemplo, a nivel afectivo, a nivel emocional. Y como la pasamos tan mal, podemos decidir que de ahora en adelante tener cierto estilo de vida emocional que puede atentar no solamente contra mi integridad emocional, sino que puede afectar y de una forma muy negativa a otras personas que no tienen nada que ver con lo que a mí me pasó en la vida, pero que yo, por la decisión que tomé, ahora voy a causarles un dolor a otras personas. Pero también puedo elegir de otra manera y capitalizar esa experiencia y seguir adelante en mi existencia. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Fue una experiencia incómoda? Sí, pero ahora yo puedo tomar una decisión diferente. No puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo influenciar en cómo va a ser mi futuro por la forma en que yo reacciono frente a eso. Esto ha sido una experiencia, como te digo, enormemente gratificante y para mí liberadora. Me ha permitido poder explorar alternativas en mi existencia que han sido fascinantes y extraordinarias. Por supuesto, hay cosas que me molestan, que me incomodan, que puedo perder la paciencia y tantas cosas más que le puede pasar a cualquier
persona. A mí también me pasa. Pero en el momento en que me hago consciente de la situación, puedo elegir la respuesta ante esa situación y optar por otro camino. Ayn Rand decía, por ejemplo, que las emociones son inherentes, son propias del ser humano, pero el contenido de las mismas lo dictan nuestros pensamientos. O sea, que hay un modelo de conducta que explico ampliamente en mi libro El principio de la doble creación, que te lo dejo en la descripción de este video, donde explico y digo cómo, como decía Ayn Rand, un pensamiento o los pensamientos, mi manera de pensar, mi mentalidad, influyen en mi estado emocional. Y las emociones en una persona tienen un elemento condicionante de su comportamiento, porque son motivadoras de la acción. Las personas comenzamos a hablar de acuerdo a cómo nos sentimos y actuamos de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo. Pero como los pensamientos pueden anteceder las emociones, yo puedo preguntarme, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y elegir una respuesta. ¿Quiere decir eso que yo voy a dejar de sentirme incómodo por una situación que no me parece? Pues claro que no, voy a seguir estando incómodo. Pero como yo soy el dueño de mis respuestas frente a las situaciones que me suceden en la vida, puedo decidir qué hacer en ese momento que estoy molesto y cómo voy a actuar. De tal suerte que pueda actuar de una manera que sea propositiva para mí y que no, por una reacción negativa, impulsiva, termine yo empeorando más las cosas. Esto, por supuesto, no es mágico. La vida sigue su curso, los desafíos, los retos, los vamos a seguir enfrentando y allí van a estar. Pero nosotros podemos elegir frente a las cosas que nos pasan y que nos vienen de afuera, como también las que salen de adentro, de mi forma de ser. Pero en todo caso, yo sigo siendo la persona que programa. Soy el que está en la torre de control y elige, decide qué camino tomar. Soy yo el que tiene las riendas en esas situaciones, porque yo puedo elegir. Hay situaciones que influencian, pero yo soy el que decido en últimas si permito que eso termine condicionando mi vida o no. Hay situaciones que influencian, hay situaciones que condicionan, hay situaciones que afectan, pero no me definen. Yo recuerdo a una dama que la vi a ella hablando sobre situaciones de salud y decía una frase que me pareció extraordinaria y que suma a lo que quiero compartirte, a lo que te he estado compartiendo. Y decía, tu diagnóstico no es tu pronóstico. Y me llamaba mucho la atención porque a veces, muchas veces uno se enfrenta a una situación de salud donde le dicen a uno, tu circunstancia de salud es esta. Y hay circunstancias de salud que lo condicionan a uno el resto de la vida. Pero ella decía algo que me llamó la atención. Tu diagnóstico no es tu pronóstico. Para muchas personas que tienen un diagnóstico y que pueden pensar conscientemente, recordar lo que te dije hace rato sobre el tema, que uno puede elegir porque tiene la conciencia. Hay diagnósticos que cuando uno los recibe, uno puede decidir vivir como ese diagnóstico me dijo. Y entonces puedo yo afectar de una forma negativa mi vida o elegir qué puedo hacer ahora que tengo esta situación. Conozco casos, muchos casos con personas con diagnósticos muy complejos, pero que no pareciera que tuvieran un diagnóstico de esos. Y no porque la situación de salud se le haya quitado, digo que no pareciera por la actitud como están viviendo la vida, porque la viven de una manera que a pesar de un diagnóstico de esos tan preocupantes, lo toman de cierta forma y eligen vivir su vida de cierta manera. Obviamente se están cuidando, están haciendo lo que hay que hacer para recuperarse, pero curiosamente han elegido una respuesta. El diagnóstico no fue su pronóstico. El diagnóstico no les dijo cómo tenían que vivir. El diagnóstico es una cosa, cómo vivir es mi decisión. Recordad, siempre y cuando yo pueda ser consciente de eso, porque hay momentos en que biológicamente
podemos estar afectados, nuestro cerebro se afecta y eso modela mi conducta. Y ahí se me escapa. Digamos, una persona que en una cuestión de salud empiece a delirar, por ejemplo, ya no es consciente. Sus pensamientos se enturbian y obviamente también su conducta de ahí para abajo. Pero esto fue una idea que para mí fue liberadora. Te la comparto, te la dejo para que la analices y me comentás vos qué opinas de esto. Te dejo ahí en la descripción del video el libro El principio de la doble creación, donde explico ampliamente esto que te estoy diciendo y cómo podemos aprovecharlos para tener un efecto muy constructivo, muy positivo en nuestra vida. Te dejo acá también un video que te explica más este tema y te da unos detalles específicos sobre lo que te acabo de decir. Por lo pronto, muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos encontramos en el próximo video.